Nada, estoy saludando. Ah, bueno, porque ya son y 55 y tengo que recibir al otro grupo. Ah, no, yo soy del otro grupo, por eso. Ah, no, pero esta gente que está acá es muy pesada, no se va ni aunque la eches. Ah, ok. Y esta Disculpen. chica que está acá con el perro, y esta chica que está acá con el perro. ¿Cómo se llama el documental? El que estaba ¿Cuál de hablando todos? recién. El que estaba 70 hablando y recién. 70 y pico, lo tengo acá, yo se los daba a ustedes, creo que hasta el anteaño pasado. Se consigue en la FADU, es medio como un clásico de la FADU, porque es... Y está en Cinear, dice Tomás. Cinear es gratis, chicos, entren ahí. Ahí tienen documentales hermosos, 70 y pico. Y el nombre no es el Pico Mónaco, 70 y pico. El nombre está muy bueno. No es un gran documental a nivel artístico, digamos, pero es un gran documental a nivel investigación. Y el problema es que nadie habla a favor del abuelo, eso es muy feo, yo hablaría con alguien que hable a favor del abuelo, me parece, pero bueno, él pone todos los testimonios en contra. Ahí hay algo familiar que no me termina de cerrar, pero bueno, está buenísimo el documental. 70 y pico, el abuelo le decían Pico, y entonces él le pone de nombre 70, porque es un documental sobre los años 70, y Pico juega con la idea de 70 y pico, que será 76, 77, o 70, y mi abuelo Pico. Está bueno el nombre, ¿no? Los nombres son muy importantes, chicos. La película de Carrie que se llama Los Rubios, se llama Los Rubios por muchos motivos, entre otros porque los padres de ella eran lo que llamamos acá en Buenos Aires negritos. Vivían en el conurbano, eran morochos, no eran rubios. Y los vecinos, cuando ella va a entrevistarlos, Carrie va a entrevistar a los vecinos que fueron testigos del secuestro de sus padres. Por supuesto, la atienden con mucha desconfianza y entre otras cosas que le dicen es, ¿vos te referís a los rubios que vivían ahí en la esquina? Ah, los rubios, sí, llegaron. No eran rubios. Pero miren cómo el barrio, que era un barrio muy humilde, esto interpreto yo, como era un barrio muy humilde, entendía que la gente que venía a vivir a ese barrio y era rara, seguramente no era morochita como nosotros, era rubia. No sé, qué sé yo, no puedo decir por qué. De hecho, la película termina con todos los que trabajaron como actores en la película, haciendo de Carrie y otra cosa, se ponen pelucas rubias y se van caminando. Bueno, qué sé yo. ¿No les dieron ganas de hacer documentales, chicos? No sale un mango hacer un documental y podés exprimir toda tu creatividad. A mí me encanta, es un género que adoro, si está bien hecho. Es un formato fantástico. Lo difícil es pensar la temática. ¿Cómo, Santiago? Ah, Martín. O Nicolás, no sé quién hablaba. Tal vez yo, que lo difícil es pensar un tema que le pueda gustar, que sea de interés general, o al menos para tu público de nicho, pero pensar algo que nada, que llegue. Sí, nosotros una vez vimos un documental en San Martín sobre el polvo alemán, o sea, sobre el polvo que hay sobre los muebles. Era divertidísimo. Eran toda gente que no sé cuánto había de verdad, era toda gente que explicaba su relación con el polvo y con la suciedad y cómo esto le había terminado estropeando la vida. Ya sobre la obsesión por no la limpieza, sino el polvo. Si sos alguien muy interesante, tal vez puedes convertir algo no interesante en muy interesante. Supongo que tenés que compensar una con la otra. Por eso. Yo siempre me acuerdo que Florencia de la B contaba que cuando empezó a trabajar con Sofovich, lo que le llamaba la atención era cómo lograba máximo punto de rating ese programa, el tipo cortando una manzana por la mitad. Y estaban todos los espectadores de la ciudad de Buenos Aires mirando cómo la cortaba. El tema es cómo contarlo. Totalmente. Hay una documental bellísima que se llama How To. El segundo capítulo es sobre andamios. Ah, mira. Bueno, ¿y dónde está Joaquín, querido? Así la busco, que está en Netflix, ¿no? Sí, pregúntenle a Natalia Weiss, los que la tienen, el documental que ella hizo sobre, digamos, fue guionista de una serie documental sobre faros. ¿Vieron el faro del fin del mundo, todo eso? Hay que escribir sobre los faros, ¿eh? Y era linda, yo la vi.
HBO lo produce. No uso HBO, pero voy a tratar. Bueno, chicos, basta. Martina, ¿podés ir a darle de comer a ese perro? Maltrato animal, un poquito obeso. Maltrato animal está penado por la ley. Chau, chicos, vayan a descansar. Nos vemos. A la vez que viene, acuérdense que entramos al futuro laboral de todos ustedes, que es como mi vínculo con China. Que la clase que viene vamos a trabajar sobre verosimilitud, pero vamos a tomar una película china y quiero que entiendan mejor lo que es China. ¿De acuerdo? En serio lo estoy diciendo. Bueno, chau. Voy a tomar aire. ¿Cómo andan? ¿No me quieres hacer un té antes de partir? De manzanilla o de coca. Gracias. Coca, ¿esto qué era? ¿Manzanilla o coca? Entonces manzanilla. Perdón. Me estaba refrescando. Bueno, ¿empezamos? ¿Cómo andas, Mauro? Bianca, Martina. ¿Cuántos somos ahora? 88 por el momento. Ok. Bueno. Guille, te hago una consulta. ¿Cómo no? ¿Vos sabés cómo hacer para que aparezcan más cámaras? Porque nada más aparecen dos al mismo tiempo. El que quiere encenderla, enciende. Tenés que pedir entrar con cámara. Porque vos cuando entras, como esta plataforma es una plataforma de conferencia, o sea, está pensada para 1000 personas, que es lo que puede absorber UBA, entonces, con mucho criterio, en este caso, todos piden lo mismo, pero en este caso, más que en Zoom, lo que vos tenés que hacer es, cuando entras, te pide si vas a entrar con sonido y si vas a entrar con cámara. En los dos casos tenés que testearlo. ¿No? ¿Y qué te pasó? Sí. No, pregunto por el tema de que yo veo dos cámaras nada más a la vez, tipo, te veo a vos y veo a Clara. Pero ahora hay dos cámaras nada más. Clara porque es una fiel acompañante terapéutica mía. Ok, ya entiendo. No soy psiquiatra, por las dudas que yo me derrape. Cobra un sueldo, en realidad no es alumna. Está infiltrada. No. Ella, en el caso de que yo derrape, ella me toma la mano, me toma la presión. No, a otras veces hay más. ¿Vos por qué no entras, Agustín? ¿Con cámara? No. Y me da un poco de vergüenza, profe. Por favor. Por favor. Por ahí encontrás el amor de tu vida, dice. Puede ser, pero bueno. Anímate, Agustín. Por favor. Si me animo yo. Bueno, empezamos, chicos. La clase pasada estuvo muy interesante, la del grupo anterior. Me encantó todo lo que pudieron preguntar y todo lo que pudimos avanzar. A ver si están a la altura de los compañeros. No vieron nada porque estuvieron haciendo el pina, con lo cual los voy a... Claro. Aitana Elbaum. Yo quería saber un poco más de modalidad performativa. Llegué más a la reflexiva, por ese motivo uno, y hay un momento que dice en la grabación, bueno, hay muchos momentos, pero hay que ser señores, que hablan de la memoria, pero memoria, y lo remarcás como no específica, como la memoria, sino desde lo que recuerdan. Y yo ahí me pasa algo que siento que sí habla también de la memoria, que habla de las dos memorias, porque, bueno, una acotación de por qué lo decía. Creo que es esto de recordar un hecho histórico, de alguna forma, porque sí, aparece en el mundo histórico. Y sí, en teatro de guerra, ¿no? ¿En teatro de guerra? Teatro de guerra, sí, me entiendo un poco. Bueno, eso, y que después en un momento dijo... O sea, la primera pregunta sería, ¿a qué me refiero con memoria? ¿O vos me querés aclarar tu interpretación, que me parece que puede enriquecer la... La primera pregunta era sobre documental performativo, que bueno. No llega tanto. La segunda pregunta no una pregunta, sino una indicación de la memoria. Esa es la primera. Y la segunda sobre memoria. ¿Hay alguien que quiera ampliar esta pregunta para que no preguntarme dos veces lo mismo?
¿vieron lo parecido que es Joaquín a Darío Grandinetti cuando era joven? Ya te lo dijeron, ¿no, Joaquín? Sos igual, al menos en este plano. Un actor argentino muy bueno, muy bueno. Bueno, ya es grande, ¿no? Pero tenés esta misma parte. Bueno, ¿arrancamos con la memoria, Clara, o con performativo? Memoria. Memoria, con Chiche Hellblum. Bueno, arrancamos con memoria. Chiste. Bueno, arrancamos con memoria. La memoria en el documental, cuando vos trabajás con... Hola, gracias. Cuando vos trabajás con documental, lo que vos en realidad estás trabajando es supuestamente, con hechos que están ocurriendo o hechos que remiten al pasado. Si vos haces un documental, vos, cualquiera, hace un documental sobre el cruce de los Andes de José de San Martín en el proceso de la independencia latinoamericana, podés tener dos opciones. Miles. Una opción sería, bueno, voy a hacer un documental sobre el cruce de los Andes. Bueno, perfecto, qué divertido, lo vendo para la Escuela 24 de Villa Fiorito, me lo van a comprar. Perfecto. Los chicos van a mirar un documental sobre... Eso sería como un documental muy clásico, donde vos en realidad no estás reflexionando ni sobre el cruce de los Andes, ni sobre el documental como registro de ese hecho. ¿Se entiende? Podría ser un documental expositivo, ¿no? O un documental interactivo, donde vos consultás historiadores y de alguna manera lo que haces es tratar que te cuenten la historia para que sea más divertido para el que lo vea, en lugar de leerlo, por ejemplo. Ahora, si vos decidís trabajar, y esto es lo interesante, chicos, muy, muy, muy interesante. Si vos decidís trabajar el cruce de los Andes desde la memoria, quiere decir que vos estás preguntándote a vos misma, Clara Ambrosini, qué es lo que se recuerda y hasta qué punto ese recuerdo puede considerarse como lo que ocurrió o como que lo que la gente ha construido acerca de lo que ocurrió, etcétera, 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 etcétera. ¿Puedo contar una anécdota personal? ¿Me dejan? Bueno. Por favor. Gracias. Nadie me quiere escuchar mis anécdotas personales, chicos. Y cuando uno envejece, los ancianos necesitamos mucho contar nuestra memoria para no perder. Todas las anécdotas son bienvenidas. Me interesa. Me interesa personalmente. Me encanta, Mauro. Me encanta que seas tan afectivo. Nico. Nito, ¿dónde está Nito? Yo soy Nico. Nico. Bueno, perdón. No hay drama. Proceda. Igual comparto. Me hago chistes a mí mismo para reírme distinto cuando tengo 80. Bueno. Proceda. La cuestión es así. Yo soy un joven de Malvinas. O sea, yo tuve que haber participado de la guerra. La anécdota tiene sentido, ¿eh? Yo tuve que haber participado de la guerra de Malvinas. Tuve que haber ido a las Malvinas. Cuando yo hice la realización del servicio militar obligatorio, que le pido por favor a los varones, por favor les pido que algún día que estemos nosotros charlando también de nuestros problemas como varones, y no estemos en clase, me pregunten cómo era esa realización del servicio militar y cómo era ese tremendo momento. Hoy no. Porque los varones también la pasamos mal, chicas. Fui exceptuado del servicio militar. Por lo tanto, mi documento decía PC-321. Ese era mi código. Después les digo por qué me exceptué, que es muy gracioso y no tengo ganas. Pero si quieren, después se los cuento si hay tiempo antes de terminar la clase. La guerra de Malvinas suponía ir a la guerra. Yo estuve exceptuado de ir a la guerra por este tema. Por suerte no me convocaron y yo no hubiera ido a la guerra. Mucha gente fue a la guerra. Y mucha gente, como mi cuñado, el esposo de mi hermana, se ofreció como voluntario para ir a la guerra
y colgó el papel de voluntario, nunca lo llamaron, en la pared de la casa, con lo cual había unas discusiones familiares de los más interesantes. Mi papá diciendo, se van a enfrentar a los británicos, ¿sabes lo que te van a hacer los británicos? No tenés ni idea. Bueno, papá era un hombre mayor, ya en esa época había visto la Segunda Guerra Mundial, era judío, bueno, tenía como todo el paso de la historia, que es algo muy interesante. Y yo, además, que yo a la guerra no voy porque una dictadura militar a mí no me va a mandar a matar a nadie. Y bueno, todo era un quilombo en mi casa divino. La cuestión es que pasaron los años y, aparte, el gran terror de los argentinos y de los pobres colimbas que no habían tenido entrenamiento militar eran los burkas. Los burkas eran, en la memoria colectiva argentina, eran soldados a sueldo que como venían de Asia, donde hay países muy extraños, agarraban a los argentinos y los mataban con los sistemas no de balas, que sería piadoso, sino con cuchillos, y no tenían ningún tipo de sentimiento y pertenecían a religiones extrañas y les pagaban para matar. Esto es lo que se decía de los burkas cuando yo era chico. Por lo tanto, lo peor que te podría pasar en la guerra era que te agarrara un burka. Casi una bendición que te agarrara un inglés. Yo viajé mucho por Asia, muchísimo, especialmente por India. Y estuve en la comarca burka, y dormí en la comarca burka, y compartí mi vida cotidiana con los burkas. Son pobres de toda pobreza. Son asesinos. Toman un producto que es parecido al mate. Yo tomé ese mate con ellos, dormí en sus casas, comí su comida. Entonces, si uno quisiera explorar en la memoria o hacer un documental sobre los burkas y las representaciones de los burkas para los argentinos, sería muy interesante. Acá tienen un buen viaje para hacer, si se logran que alguien se lo financie. Se van a la tierra burka, que queda al norte de India, entrevistan a los burkas, entrevistan a gente grande que haya ido a la guerra, argentinos, entrevistan a este muchacho que entrevista a esta maravillosa Lola Arias en el documental, que es burka. Bueno, y ahí están haciendo lo que está diciendo Clara. Vos estás trabajando con la memoria y estás haciendo un documental reflexivo que deconstruye lo que la gente recuerda. Porque la memoria se estabiliza en un lugar, ese es nuestro problema. Entonces nosotros siempre recordamos lo mismo. Siempre recordamos lo mismo. Los pueblos también siempre recuerdan lo mismo. Y eso es un problema para los pueblos, ¿no? Entonces, un documental que trabaja sobre la memoria, lo que está haciendo, reflexivo o performativo, como la brillante Cuchillo de Palo, es desarmar la memoria a través de métodos que el documental te permite hacer. El documental no permite la tortura, no permite nada, pero permite otras cosas que son muy sanas, que te permiten mover la memoria, ¿de acuerdo? El tema de la memoria es increíble, chicos, en el ser humano y en los pueblos. ¿O no es increíble? No performa. ¿Esto quedó claro? Ah, qué bueno, Sí, Santiago. ¿Y te sentís orgulloso o decís, y esto no lo muestro? Se siente orgulloso. Después, ¿cuánto dura? Opa, ¿me lo mandás? Dale, mándamelo, por favor. A Guillermo B. Que Kaufman. lo comparta para todos, profe. Como vos quieras, pero yo una vez que cierro el chat no lo vuelvo a ver, lo tengo que guardar. Si me lo mandás al correo o me lo subís en algún lugar, en la plataforma en algún lugar, y todos lo vamos a ver, Santiago. Yo sí lo voy a ver porque me interesa mucho. Bueno. ¿Está en Cinear? Dale. Dale, te comprometo, Santiago, que me lo hagas llegar a una persona que lo va a mirar, pero que ahora se va a olvidar y vos vas a... Subido en Facebook. Ahí está, mirá Florencia, qué mujer práctica. Bueno, siguiendo con el siguiente tema, gracias, Santiago, muchas gracias. Siguiendo con el tema que había preguntado Clara, que es lo que nos convoca, era el tema de lo performativo. Hay un momento en el desarrollo de cualquier expresión artística donde aparece la pregunta por la primera persona, que ahora está de recontra moda, sobre todo en series, literatura, todo en primera persona. Bueno, en el documental performativo nace de alguna manera a partir de los años 90.
Y lo que hace es, la característica del documental performativo del que ustedes vieron, Cuchillo de Palo, es dialogar con una época particular en la que nosotros vivimos, que la describe muy bien Paula Sibila, donde el sujeto pierde o modifica el concepto de intimidad. La intimidad es una conquista de los seres humanos. Nosotros logramos la intimidad como un derecho nuestro frente al poder, frente al abuso sexual, frente a todo logramos. Es un derecho que llevó muchos años, la intimidad. No, mi cuerpo va a estar vestido, no sos quién para mirar mi cuerpo, quién sos vos, bueno, todo lo que es intimidad. Yo ¿ayer fue domingo? Sí. Entonces no fue, no sé cuándo fue. Lo veía a un escritor argentino, que también es periodista, que escribió Flores robadas de los jardines de Quilmes, que se llama Jorge Asís. 2 minutos vi. Que decía, yo nunca hablé de mi vida privada. Es un señor de 75 años. Yo nunca hablé de mi vida privada, no se me ocurriría. Nadie sabe si estoy casado o si no estoy casado. Para mí mi intimidad es mi intimidad. Bueno, esa situación cambió, ¿no? Y eso es lo que podría caracterizar a nuestra época. La intimidad, la exposición de la intimidad como espectáculo, que es lo que dice Sibila y dice tantos otros de la posmodernidad. ¿Vamos bien, chicos, o me enredé mucho? Bien, gracias. Solo que hoy es martes, el resto todo bien. Sí, estamos en unos días muy complicados, chicos. Yo estoy trabajando como 14 horas por día. Está muy bien. Sí, no está muy bien. Es el momento que... ¿Vos estás bien? Sí, yo estoy bien, gracias. La cuestión es que el documental, entonces, lo que va a hacer en este momento performativo es principalmente poner en escena esa intimidad. Pero no lo va a hacer a la manera Guandanara. No es que va a salir con el marido y los hijos, me compré estos zapatos, miren qué hermoso el hotel donde estoy durmiendo ahora, miren cuánta plata tengo mientras ustedes están todos muertos de hambre. No hace eso el documental performativo, no es eso el documental performativo. No, porque es importante, porque el cuatrimestre pasado tomamos como parcial una película que no me acuerdo cuál era, de un documentalista argentino que narraba la experiencia de su infancia habiendo perdido al padre, y algunos estudiantes que habían leído Sibila decían que este documentalista estaba mostrando su intimidad como espectáculo y que en realidad como que, y nosotros le decíamos, ¿es Guandanara este realizador? No. ¿Por qué? Vamos al hecho concreto que ustedes tienen que por ahí tratar de compartir y después discutir. Cuando el documental se vuelve performativo, lo que está haciendo es dar vuelta a la cámara. La cámara del documental, de usar recursos didácticos, la cámara como documental siempre hizo esto. Mostró al otro. El documental performativo lo que hace es, ¿y quién está atrás de la cámara? ¡Opa! Yo soy el que está atrás de la cámara. ¿Qué valor tiene para mí estar atrás de la cámara? Que el documental puede permitirme explorarme a mí mismo. Entonces hay mucho del documental performativo que tiene mucho de lo que tenía en el siglo XVIII, en el siglo XIX, el diario íntimo. ¿Se acuerdan del diario íntimo? Hay una feminista, una de las primeras feministas que hubo en el siglo XX, maravillosa mujer, la esposa de Jean-Paul Sartre, que hace un documental performativo con la escritura, se llama La ceremonia del adiós. Ella registra, Simone de Beauvoir, vámonos de pie, chicos, Simone de Beauvoir registra la muerte de Sartre, el gran amor de su vida. Se llama La ceremonia del adiós. Ella vive el duelo registrando el deterioro de uno de los filósofos más importantes del siglo XX, que además fue su esposo. Hay que tener estómago, yo no lo haría. Pero ahí tienen el primer documental performativo que no es un documental, ¿o no? ¿Qué mujer? Claro. Sí, bárbaro los dos.
Aparte estaban muy de moda en los 60, pues no estaban casados, tenían parejas abiertas, uno vivía en un piso, otro vivía en el otro. Sartre era tremendo con las mujeres. Bueno, no estoy elogiando ni estoy diciendo, mostró el modelo que luego sería el hippismo, de la libertad sexual, no casarse, no vivir juntos, todo eso, los franceses, que son los primeros que exploran la sexualidad humana, ¿no? Bueno, lo performativo. Hablo de mí. ¿Qué digo de mí? En principio lo que yo considero que tengo que decir. Ahora, yo tengo que decir, miren, yo empecé a usar anteojos a los 10 años, yo en mi caso a los 16, empecé a ver mal. No. ¿Qué podría ser interesante para hacer un documental performativo? Que la miopía mía pueda de alguna manera interesar a otro porque linkea con algún contexto que es interesante. Cuando Costa decide investigar, hola Isabel, cuando Costa decide, hoy saludé a otra Isabel y me dijo, yo no te conozco, cuando Costa decide, hay otra Isabel en el curso, cuando Costa decide, tampoco la conozco Isabel, cuando Costa decide investigar a su tío, lo que Costa está haciendo es resolver un problema de ella, quizás, pero también nos está dando una imagen, un relato de una situación de otra época y de esta época. La historia del tío de Costa es la historia de los gays en Paraguay, en dictadura y en democracia. Obra maestra de Costa, obra maestra. Claro, tal cual. Porque Isabel es un nombre, bueno, es un nombre muy lindo, porque, bueno, mi abuela se llama Isabel, mi mamá Isabel y mi hermana Isabel. La cuestión es que lo que está haciendo Costa es precisamente hablar de su tío, para hablar de ella, de su familia, y para hablar de los derechos humanos de Paraguay. Es decir, ¿hasta qué punto es tan subjetivo el performativo? Es subjetivo porque habla de mí. Pero yo intereso a poca gente, no soy Wanda Nara. Yo entiendo que lo que yo estoy diciendo es un documental, por lo tanto, habla de la época que estoy narrando, de la situación que estoy narrando, etc. ¿Se entendió la idea, chicos? ¿Ustedes se atreverían a hacer un documental para mostrar lo ricos que son y lo grande que es su casa? Si alguno tiene esa suerte. No, tiene que tener algún sentido, ¿no? ¿Quedó más o menos clara? Me sentí menos especial, pero no te da problema, Isabel. Todos somos únicos. Sobre todo yo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Lo último que acabas de decir, o sea, esto de que tiene algún sentido, una idea, para que capte al todo el... ¿Querés que dé un ejemplo? Doy un ejemplo. Vamos al ejemplo del cuchillo de palo. De nada. Cuchillo de palo cuenta la historia de esta chica que acaba de morir, murió creo que hace 2 años, Costa. Es una chica que vino a vivir a Argentina, creo que estudió en la FUC o en la FADU, eso no lo recuerdo muy bien, y es paraguaya. Los paraguayos en una época venían mucho a estudiar a Argentina. Era un país realmente con un sistema educativo de primera. Ahora no sé cómo estará la situación para venir a estudiar desde Paraguay. Ella, cuando era chica, según lo que ella cuenta, acuérdense que este es el producto y esto es ficción. O en el sentido de que esto es lo que cuenta ella. ¿Qué sé yo si era así? No hay ninguna manera de comprobarlo desde la película. ¿Se entendió esto? Que sea documental es una cuestión cultural. Pongámosle que es un documental. Yo creo que es así, pero no importa. Es una cuestión de fe. El pacto es credibilidad. Graciela Borges haciendo de la cautiva en una película de Torre Nilsson, una mujer cautiva de los indios, es ficción. Graciela Borges nunca estuvo cautiva de los indios, está actuando. En el documental yo creo que no están actuando, que son ellos. Yo no lo sé, ¿estamos de acuerdo? Gracias. Entonces, lo que observa Costa, cuando crece y estudia cine, y tiene clases de documental y se da cuenta de cómo viene el tema lo que dice es, mi tío
Mi tío en la Asunción, y no sé cómo habrá arrancado, pero ella supongo que habrá dicho, ¿por qué cada vez que mi tío se acercaba a nosotros, que éramos niños, había como un revuelo entre los adultos? ¿Por qué en las fotos familiares mi tío está tan alejado del resto de la familia? Ella muestra las fotos. ¿Por qué de mi tío no se hablaba? ¿Qué pasaba con mi tío? ¿Por qué mi tío se murió? Y se le ocurre hacer un documental. Ese documental, gente, les pregunto a ustedes, ¿es sobre el tío? ¿Es sobre Costa? ¿Es performativo? Sí. ¿Es sobre el tío? Sí. ¿Es sobre Costa? Sí. ¿Es sobre... y es performativo? Pero a la vez, si ustedes lo miran, van a poder conocer el Paraguay de Stroessner, que fue una dictadura tremenda, y el Paraguay democrático, que ella visita para hacer ese documental. Y lo que ella está diciendo, a través de su historia personal, que debió haber sido para ella muy liberador, interpelar al padre, che, viejo, era tu hermano. Y no es que se lo charla, vamos a tomar un café. Le dice, estoy haciendo un documental sobre esto. O sea, esto a mí me está jodiendo a tal punto que yo quiero que dejar un testimonio de esto. Bueno, entonces, este documental, además de ser sobre Costa, sobre el tío de Costa, sobre el padre de Costa, y es performativo, además es un excelente documental sobre la condición homosexual en Paraguay. Vos podés hacer un documental interactivo, podés entrevistar a este gay, a este otro gay, a este otro gay, a este otro gay. Ella eligió lo performativo. Voy a hablar de mi tío. Tiene ese maravilloso documental que se llama El silencio es un cuerpo que cae. A mí no me gusta ese documental, pero realmente está muy bien. Les gusta a los chicos de la cátedra, a mí no me gusta mucho, no me parece medio flojito. Pero es muy buena la idea, que es que la directora descubre que su padre, según ella, para ser padre, por amor a ella, decidió dejar la práctica homosexual en Córdoba en ese momento, casarse con una mujer y renunciar a su propia homosexualidad. Flor de documental, ¿no? Documental súper interesante. Para mí no es el problema del documental, el problema, a mí no me gusta mucho cómo está hecho, pero ese es un problema mío. Volviendo a Cuchillo de Palo, para que no se vuelvan locos, en medio de la cuarentena, la pandemia y todo lo que está pasando, entonces el documental performativo habla en primera persona de mí, pero si el tema es lo suficientemente denso, habla de mí. Habla de una época. Y acá lo que está diciendo ella es algo que es muy interesante que ustedes lo piensen siempre, que tienen que pensar esto, porque para mí es clave como para poder entender sobre todo los cambios sociales. Cuando veamos televisión lo vamos a ver. ¿Vamos bien, chicos? Lo que dice Costa está diciendo que esto, que es muy interesante, es que las sociedades, eso es, lo dice Williams, que es un culturalista inglés, las sociedades conviven en simultáneo con tres fuerzas simultáneas. ¿Sí? La fuerza emergente, la fuerza dominante y la fuerza residual. Que en Paraguay ya no haya dictadura no quiere decir que todavía no haya una fuerza residual que todavía está desconfiando y desconociendo los derechos de los demás. En Paraguay, a pesar de la democracia, sigue siendo una vergüenza y un motivo de persecución la declaración de la propia sexualidad cuando no es heterosexual. Eso lo dice la película. Hay un muchacho que no se atreve a mostrar la cara. Y muchos de los testimonios refuerzan la homofobia. Por lo tanto, eso es muy interesante, ¿no? De pensar cómo cualquier cambio social implica un largo proceso de que lo residual va a seguir estando ahí, empujando, ¿no? Más allá del pensamiento de ustedes, porque eso es algo muy personal y está muy vinculado con las creencias religiosas y no me voy a meter en eso de ninguna manera. En Argentina hay una ley
que dice que el aborto no se puede condenar, el aborto de la mujer, si se respetan ciertos parámetros, ciertos protocolos, no sé cómo será el tema médico. Ahora, que haya una ley no quiere decir que no haya fuerzas residuales que sostengan un punto de vista contrario a la ley. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, lo residual siempre está. El problema es cuando lo residual se convierte en dominante, ¿no? Como pasó ahora en Afganistán. En Afganistán volvió a recuperar los talibanes el poder y acaban de fusilar a una mujer que evidentemente tenía un problema mental, como puede tener cualquier persona, y que decía que era Mahoma, no sé qué decía que era, y bueno, ellos dijeron esa falta de respeto. Evidentemente la mujer necesitaba asistencia psiquiátrica, pero bueno, las mujeres van tapadas, bueno, todo lo que está pasando en Afganistán, no me meto porque... Chiste que no me salió. Bueno, ¿qué otra pregunta? Qué rico té. Florencia apagó la cámara. Dice, a ver si me pregunta a mí. Dale, Delfina, me encanta que tengas una pregunta. Delfina la otra vez le preguntó a Micaela. Se me va el internet. Si está jodido el internet, Los veo trabados si prendo. Bueno, sí, a veces la cámara te consume ancho de banda. Si querés decir oralmente, Delfina. ¿Podemos diferenciar reflexivo de performativo o reforzar? Sí, claro. Para eso estoy. Mira, yo te diría lo siguiente, para que vos tengas muy claro. Vos tenés lo expositivo, lo de observación y lo de interactivo. Hasta acá tenés 3 modalidades que existen hoy, pero que son históricas. 3 modalidades que plantean modos de acercamiento a la realidad distintas. ¿Se entendió? Vos te acercás, el documental que hace, entre comillas, porque ustedes ya son grandes, filma la realidad, digamos. Bueno, entonces la primera modalidad construye una estructura de pensamiento, es lo que piensa el documentalista expositivo, que se adecua, que la realidad se tiene que adecuar a esa realidad. O sea, yo construyo una realidad que en realidad es lo que yo creo que es, no lo que yo investigo que es. ¿Se entendió esta idea? Si no se entendió, la repito. Yo digo, los argentinos en las PASO votaron en las internas contra el Frente de Todos porque recibieron, digo, chicos, por favor, esto es un chiste, recibieron dinero para que sea más gracioso, de Nigeria, que está interesada en los pozos petroleros argentinos. Y lo demuestro. Hago entrevista, y llego a una conclusión. Efectivamente, esto ocurrió así. ¿Eso fue lo que pasó o fue lo que yo creo que pasó? Y lo que hago es, con mucha ingenuidad, suponer que lo que yo pienso es lo que ocurre. ¿Qué piensan? El documental expositivo acomoda la realidad a lo que el documentalista piensa. ¿No? Son los primeros documentalistas. Si alguien no entendió, ¿me pueden preguntar, por favor? Que para eso me está pagando la uva. Se entendió, dice Delfina. Vamos a tomar la palabra de Delfina. Hasta acá entiende Delfina. Por supuesto, eso no es así, Bianca. El documentalista, alrededor de los años 40, empieza a decir, che, esto no es así. ¿Cómo vas a decir vos que Nigeria le pagó? Bueno, digamos el caso que ustedes quieran. Entonces, lo que va a hacer el documental, o el documentalista, es tomar distancia de esa forma de hacer documentales y va a decir, la única garantía que yo tengo de que la realidad sea capturada es que yo no intervenga. Yo documentalista. Entonces, pongo la cámara, vamos a usar el recurso gráfico de nuevo, pongo la cámara y veo la realidad.
La dejo ahí, no estoy para divertir, estoy para ver cómo es la enseñanza virtual en la UBA. No, esto no está para divertir a nadie, gente. Esto es un documental de observación. Esta es la real realidad. Bueno, esa es la modalidad de observación, dicho así en 2 palabras. No digan que yo dije eso, ¿eh? Y la tercera modalidad dice, no, che, vos lo que tenés que hacer no es mirar ahí. Porque el hecho, ¿puedo usarlos algunos de ustedes? Porque el hecho de que esa gente esté ahí, por ejemplo, escribiendo, Clara, todos saben que en este momento, que ella es que es contadora, está cerrando el balance de las expensas del edificio que administra. Gracia, que la ven ahí, en realidad no es Gracia. En realidad es una máscara que ella puso, ella es diseñadora multimedial, y ahí puso una cara que se va moviendo, pero no es Gracia. Isabel, que la ven ahí, le vamos a hacer un par de preguntas, porque en realidad Isabel, ¿qué sabemos? ¿Quién es Isabel? ¿Dónde vive? ¿Por qué está estudiando esto? ¿Qué le importa la cara de Isabel? Me interesa qué piensa Isabel sobre la UBA, cómo le vienen las plasmas. Listo, está claro. Esa modalidad se llama interactiva. Yo interpelo al actor social porque con observarlo no me alcanza para conocerlo. Micaela, Redes Invisibles. ¿Qué es un pibe que estuvo en la cárcel? ¿Qué le pasó a este pibe? ¿Por qué puede hoy tener otro presente? Si no le pregunto, no lo voy a saber, gente. Si me quedo con la imagen, con mis prejuicios, no lo voy a aprender. Hasta acá, ustedes dirán que largo que lo hizo Delfina. ¿Por qué no preguntás algo más concreto? No es culpa de Delfina. Hasta acá tenemos las 3 modalidades clásicas del documental. Esto se hizo siempre. Con la entrada, digamos, para hacerlo muy rápido, por el tiempo que tenemos, no por ustedes, con la entrada y con la configuración de muchos discursos que dan cuenta de la madurez del documental, ocurrió lo que ocurrió con todas las formas expresivas del ser humano. Es el momento en el que el ser humano dice, por ejemplo, acá el problema es que tengo té. Esta es la perspectiva, digamos. Si yo pinto una taza, este es el mismo ejemplo que usé antes, pero estoy un poco corto de ideas. Este es el mismo ejemplo que yo usé antes. Esto es una taza. A partir del Renacimiento, cambia la manera de representar la realidad, porque se crea o se descubre la perspectiva. ¿Qué me permite la perspectiva? La perspectiva le permitiría a un tipo que está mirando un cuadro saber que la taza está cerca y la persona que está atrás está lejos. ¿Es verdad o es mentira? Cuando no había perspectiva, si ustedes ven, por ejemplo, a la Virgen María con su hijo, sin construcción de perspectiva, pueden ver al niño Jesús, en un cuadro muy famoso, así chiquitito, y a la Virgen María gigantesca. Al no haber perspectiva, no puedo manejar cerca, lejos, tengo que dibujar para transmitir esa idea. Cuando se crea la perspectiva, ¿vamos bien? Cuando se crea la perspectiva, sí. Lo que descubro con la perspectiva es que puedo dibujar un niño Jesús del tamaño de un niño, o al menos que por construcción de perspectiva el niño parezca un niño Jesús y la madre no parezca un gigante al lado de un niño. Esta forma de representación, con y sin perspectiva, produjo efectos culturales, chicos. La perspectiva generó generó cambios culturales en la percepción de la gente. Por eso uno se puede preguntar, ¿el pintor pinta lo que ve o ve lo que pinta? Porque una cosa es que yo pinte un cuadro sobre Clara, y yo la miro a Clara y la pinto tal cual Clara es, cosa que nunca ocurre, o general no ocurre. Y otra cosa es que yo, en mi cabeza, ya tenga ciertas representaciones de una joven, de cabello negro, de esta época. Entonces yo, en lugar de estar pintando lo que estoy viendo, empiezo a ver lo que estoy pintando. Y a veces, muchas veces, el cuadro o la foto se termina pareciendo a... la realidad se parece más a una cosa que a la otra. ¿Se entendió algo? ¿Sí? Sí, perfecto. Llegados a este punto, entonces, se produce en el desarrollo del documental algo que ya se venía desarrollando en otras áreas artísticas y expresivas. Y ahí voy al ejemplo de la taza.
En el siglo XX, principio del siglo XX, la perspectiva dominaba el campo de la representación pictórica. Yo no sé nada de pintura, pero doy este ejemplo que se me ocurre ahora. Picasso, genio del siglo XX, dice, ¿por qué la realidad hay que representarla desde un punto de vista? Y crea, o junto con otros pintores, lo que se llamó cubismo. Una taza pintada por Picasso es un quilombo. ¿Por qué? Porque Picasso en su etapa cubista va a pintar esta taza desde múltiples perspectivas. Entonces, cuando yo miro un cuadro cubista de Picasso, no es que estoy viendo que Picasso se fumó algo, sino que Picasso lo que está haciendo, esto es muy importante, chicos, que lo entendamos, porque para entender el documental reflexivo, lo que Picasso está haciendo es reflexionar sobre la perspectiva. Él se está preguntando si la perspectiva es suficiente para representar la taza. Y es el famoso cuadro, uno de los cuadros más importantes de la historia de la pintura, el Guernica. Porque además Picasso, además de ser un genio, era un gran hombre. Y él dijo, yo voy a pintar una guerra. Y va a ser testimonio del sufrimiento de un bombardeo a una población civil indefensa, y eso es Guernica. Guernica no solamente es el cuadro más moderno de la historia de la pintura, sino que además da testimonio del sufrimiento humano. Pudiendo haber pintado una flor, prefirió pintar esas escenas desgarradodoras del Guernica. ¿Fueron a España? ¿Vieron el Sofía, el Guernica? Cuando puedan viajar, cuando baje el dólar, vayan a España, vayan al Sofía, que es un centro cultural Reina Sofía muy moderno. Ah, ¿lo viste? ¿Eso pasa, profe? ¿Cómo? ¿Eso pasa? ¿Qué pasa? ¿De que baje el dólar? Bueno, yo no soy economista. Si Argentina crece, el dólar baja. Si Argentina decrece, el dólar sube. Eso se lo digo más que nada, dado que en mi vida el dólar fue así toda mi vida. Así que les puedo decir. Por eso. Cuando Argentina anda bien, el dólar tiende a bajar. A nosotros nos conviene que el dólar esté a un precio que me hacen hablar. 1 a 1. No, 1 a 1 es imposible. No, porque te destruye. Nosotros importamos muchos productos que se pagan en dólar, ¿no? Destruís la industria, no. El dólar tiene que estar a un precio competitivo. Pero otro día hablamos, yo no quiero hablar de economía. Ok, dale. Picasso le pegaba a su mujer, buen pintor, no sé si buena gente. Ah, mira, Nataniel. Bueno, es un dato que ustedes tienen que tener en cuenta. Yo no conocía el dato de que le pegaba a la mujer. Sí, seguramente le pegaba a la mujer. Sí. Woody Allen, etc. Bueno, el problema es que nosotros pensamos con perspectiva nuestra problemas que la gente tenía en otra época. Entonces nosotros hoy decimos, Picasso le pegaba a la mujer desde nuestra perspectiva. Debería haberse discutido eso en la época de Picasso. Hoy acusar a Picasso primero que está muerto, no sabemos lo que pasó, acusarlo a él porque le pegaba a la mujer, hoy nadie permite que se le pegue a una mujer, a un perro, a un gato, a mí, a nadie. En la época de Picasso no sé cómo era porque yo, la verdad, no estaba, pero si hoy Picasso le pegara a una mujer, hoy, yo les digo lo que estoy diciendo, en su época no sé cómo era la cuestión, no tengo la menor idea. A las mujeres se les pegaba antes, gente. Sabían eso, ¿no? A los niños se les pegaba. A los gays se los encarcelaba. ¿Sí? A las brujas se las quemaba. Y si no se prendían fuego, quería decir que no eran brujas, eran santas. A Jesús, que tuvo un discurso de absoluto pacifismo, lo colgaron y le clavaron clavos en las manos. Mataron 6 millones de judíos hace 50 años en campos de concentración que les decían, váyanse a bañar y les abrían el gas, chicos. Sí, pasó todo eso. ¿Sabía? Los judíos, lo loco es que si colgaban a un judío o a un gay, mataban primero al judío por ser judío. No se mira. mataba.
O sea, los nazis metían a los judíos, a los gays, a los testigos de Jehová y a los presos políticos, y primero te mataban al judío, no importaba que de dónde era el otro. Por eso, digamos, lo de Picasso queremos, ¿no? Le ponía a la mujer, la verdad que la justicia se tendría que haber hecho cargo cuando Picasso estaba vivo. Hoy hablemos del arte de Picasso, porque si no nos vamos por el tema. Y acá al final dice, los niños trabajaban en las minas porque eran más chiquititos y podían entrar a las minas. Mejor, no sé si alguna vez fueron a una mina, en Bolivia, por ejemplo, hay que agacharse, hay que agacharse, hay que ir, qué sé yo, y la verdad que es muy tóxico entrar en una mina, pero los niños bárbaros, porque son chiquititos y entran, además son pobres y los padres no necesitan plata, así que los van a mandar sin ningún problema, diría. Por eso está esa famosa canción que si quieren se las canto, que dice: aunque el amo me mate, a la mina no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Es una canción popular latinoamericana, ¿no? Bueno, era mujeriego, bueno, sí, putañero, muy de la época. Picasso me hicieron perder. Bueno, el cuadro de Picasso, para no traer problemas, ven que son ustedes los culpables de dispersarme. Entonces, el cubismo lo que te permite es ver muchos puntos de vista a través de la pintura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto? Esto significa que Picasso, a pesar de haberle pegado a las mujeres y ser muy putañero, a pesar de todo eso, en Guernica, Picasso reflexiona sobre la pintura y reflexiona sobre la guerra. O sea que la modalidad esta reflexiva no solamente está reflexionando sobre cómo es la perspectiva, sino también sobre lo que implica bombardear a la población civil. ¿Entendió la idea, chicos? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta que me habían hecho era si yo podía explicar un poco mejor la modalidad reflexiva y diferenciarla de la performativa. ¿Esa fue la pregunta? Bueno, entonces, hecha esta aclaración, ¿qué es la modalidad reflexiva? La modalidad reflexiva es el momento en el que cualquier expresión artística o comunicativa toma conciencia de sí misma. Voy a dibujar un paisaje. Sí, pero esto se llama perspectiva, se viene usando hace mucho tiempo. A ver qué pasa si empiezo a dibujar muchas perspectivas en distintos lugares, dijo Picasso, a pesar de su situación personal. ¿De acuerdo? Entonces, el documental reflexivo lo que está diciendo es que alcanza con entrevistar, con observar, con exponer. ¿No será que en realidad el documental ya me está condicionando lo que yo quiero decir? Porque el registro fotográfico que utilizaba el documental o de video no me permite entrar a la interioridad de la persona, no me permite dialogar con el que está mirando la película, porque se supone que como eso es la realidad, es objetivo. La modalidad reflexiva es autorreflexiva. Reflexiona sobre el propio quehacer del documental. Es la clave medio como del arte moderno, ¿no? Vieron que el arte moderno no es muy disfrutable si uno no sabe de arte. Uno puede ver cualquier cuadro de otra época y dice, ¡ay, qué lindo! Uno ve un cuadro de ahora y no entiende mucho, porque uno entiende que ahí hay algo más que uno no está entendiendo. ¿Por qué vale tanto un cuadro de Miró? Si es una mancha roja con un fondo blanco. Bueno, porque Miró no es que es un ladrón. Miró estará pensando algo que a mí se me escapa acerca de la composición pictórica. Que la gente que entiende dirá, mirá lo que descubrió Miró. Eso es reflexivo. ¿Están de acuerdo? Yo les conté el documental de la secretaria de Hitler, ya que estamos con temas tan alegres de gente tan tolerante en las sociedades del siglo pasado. ¿Se los conté? Les conté Yo soy tu propia mujer. Yo soy mi propia mujer. Memoria, con Chiche. Bueno, les voy a contar ese. ¿O quieren que les cuente Los rubios en 2 segundos para ver lo reflexivo? ¿Cómo? ¿Los rubios? ¿O Yo soy mi propia mujer? Los dos no, porque nos da tiempo, porque tenemos que compararlo con lo performativo. Y me quedan 10 minutos. Si no, después me reta una compañera que está acá. Me dice, terminó la clase. Los rubios es un documental. ¿El que más te guste? Bueno, les voy a contar el de Yo soy tu propia mujer, que me parece más interesante para ver este tema, lo reflexivo.
Se los anoto los 3 sobre los que ustedes pueden ver para ver lo reflexivos, que son muy hermosos, ya que estuvimos hablando sobre comunidad judía. Vals con Bashir, belleza. Yo soy tu propia mujer, yo soy mi propia mujer, alemán. Y Los Rubios, argentino, un antes y un después en la historia del documental latinoamericano. En Vals con Bashir, lo que cuenta el realizador hace ese documental con dibujos animados. ¿Qué? Sí. Porque es tan reflexivo el documental que el documental se llega a preguntar hasta qué punto mi memoria, y ahora les digo por qué, puede registrarse a través de una entrevista o a través de lo que sea. No tengo manera yo de mostrar mi memoria. Lo que le pasa al realizador de Vals con Bashir, que por supuesto lo trabajamos en la cátedra, porque esta cátedra es muy añeja y todos los cuatrimestres damos documentales distintos, así que vimos de todo, al menos yo que me encanta. En Vals con Bashir, lo que cuenta el realizador, según él, es que un día está durmiendo y se despierta, que es la primera imagen del documental, que es muy terrible, se despierta con un montón de perros que lo empiezan a perseguir, lo persiguen, todo narrado con dibujitos animados. Y se encuentra con un amigo en un bar, que también es dibujito animado, pero los dos se parecen a sí mismos, animación para ser más moderno. No te puedo creer que no te puedo contar el final, porque yo diría que no escuches, Tomás, porque es clave para entender lo reflexivo al final. No escuches cuando llego al final, yo te aviso. Entonces él dice, pero yo no me acuerdo haber participado de estos, él era soldado del ejército israelí, y no acuerdo haber participado de una matanza de ciudadanos civiles no judíos en el Estado de Israel. Y entonces empieza a explorar qué pasaba cuando estaba en el ejército, y a través del propio documental termina como descubriendo, aparentemente, su memoria. Sí, yo participé de ese hecho. Y en el momento en que él logra entender o recuperar la memoria de lo que había olvidado, la memoria no es onza, de lo que había recuperado, Tomás apaga el sonido. Por primera vez y durante los últimos 3 minutos del documental aparecen en registro televisivo de esa época las víctimas de ese ataque a la población civil. Es la única imagen de lo que el documental clásico llama realidad. Ahora, ¿qué es más real? ¿La entrevista o una exploración en la animación que me permite a mí explorar en mi propia responsabilidad como soldado? Obra maestra. El otro es yo soy mi propia... ¿Van bien, chicos? Porque ahora tenemos que comparar con performativo. Para aprender documental tienen que mirar documental y hacer documental. Esto es nada más que un apoyo. Con mirar y ver, con mirar y hacer ya no necesitan más nada. Yo soy mi propia mujer es un documental que lo hace un documentalista alemán que debe haber muerto, que se llama Rosa von Fraunheim. Él se llama Rosa porque era gay y lo llama así en honor a las víctimas que recién contaba el compañero de los campos de concentración nazis. A los gays, que digamos homosexuales, gays es muy moderno, a los homosexuales se les ponía una estrella rosa para distinguirlos de, por ejemplo, los judíos que llevaban una estrella amarilla. Es muy frecuente que la minoría perseguida haga de su condición de minoría el motivo de fortaleza. Es lo que se llama el Black Power, la marcha del orgullo gay. Bueno, él usa la estrella que lo condenó, lo usa como marca de identidad. O un triángulo invertido, no me acuerdo muy bien, Inés, pero era rosa seguro. Después chequenlo. Yo soy mi propia mujer, él filma la historia de una heroína alemana condecorada por el gobierno alemán, que era una mujer trans, o sea, un hombre que se había convertido en mujer trans en esos años del nazismo, y había no solamente defendido su identidad sexual, sino que también había conservado toda una cantidad importantísima de documentación sobre otras épocas, ¿de acuerdo? Y después, ahí va para Joaquín, y después
Cuando Alemania se unifica, ella pasa a Alemania Federal y sigue desarrollando luchas por los derechos civiles en las dos Alemanias, porque a ella la persiguieron, el comunismo y el capitalismo. Eso es lo divertido, dicho en el buen sentido, de la película. O sea que no es que cuando vivían en Alemania Oriental eran malos. También eran malos con ella en la Alemania capitalista de la democracia occidental. Es muy linda el documental. ¿Qué hizo esta mujer cuando era varón, niño? Como el padre maltrataba terriblemente a la mujer, mató al padre. El gobierno alemán la condecoró. El padre era un nazi de las SS que volvía borracho a la noche y que maltrataba a la mujer y después entraba a la habitación de él, que tendría 10 años, y lo maltrataba a él y él se moría de miedo. ¿Saben lo que es un padre golpeador que golpea a la madre borracho y uno está encerrado chiquito dentro del cuarto? Bueno, el que lo sabe, lamento, sabe de qué estoy hablando, y el que no lo sabe, imagínenselo. Entonces, ¿cómo lo filma Rosa, el documentalista? Puede hacer muchas cosas, puede entrevistar, puede hacer miles de cosas. ¿Qué se le ocurre a él? Contrata a un actor que hace de padre, contrata a un actor niño que hace de hijo, mete al actor niño dentro de la habitación y mete al padre, que es uno de esos así, todo borracho, nazi, subiendo la escalera, bien, así de aterrorizar, y vemos al actor que está metido abajo de la cama, muerto de miedo, como cualquier niño que puede ser castigado. Una vez que termina esa escena con el nene, en la misma escena, sin corte, en la misma escena, con el nene abajo de la cama llorando, se levanta, que nosotros no la habíamos visto, a esta trans, que era la protagonista del documental, saca al actor de ficción y le dice: te felicito, y lo abraza. Yo sentía lo mismo. La verdad, hiciste muy bien tu papel, porque yo sentía lo mismo. El actor está medio como temblando, porque vieron que los actores pueden, más un nene puede comprometerse mucho con el personaje. Pregunta para los estudiantes de la UBA. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué documentaliza mejor el sufrimiento de un niño que ya ocurrió y que yo no puedo recuperar? ¿La ficción a través de un actor social y la propia víctima diciendo fue así? ¿O una foto de él cuando era niño y una voz en off que dice los niños eran muy maltratados en Alemania, tenemos el caso de él, o lo que fuera? ¿Ven? Y la ficción. Entonces, porque lo estás viendo. El documental puede meter ficción y eso es muy reflexivo. Eso permite pensar que el documental tiene límites. El documental no refleja la realidad. La construye, chicos. El documental es un texto audiovisual, es un discurso sobre la realidad. No es la realidad. Y eso lo descubrió, o tuvo el coraje de decirlo, el documental reflexivo. ¿Se entendió? ¿Van bien? Nos quedan 2 minutos. ¿Van bien, chicos? Ay, pobre. Sí. Gracias, Florencia. Hay muy buenos psicólogos en Buenos Aires. Team Blue Line, ay, qué lindo. Son malos, Son malos, Mariano, Team Blue Line es una obra maestra de un documentalista que nosotros adoramos acá en la cátedra. Recontra reflexivo es, Delfina. Es muy reflexivo, es muy lindo. No sé si se consigue, yo lo tenía en VHS, imagínense. Lo dábamos en la facultad. Thin Blue Line, dice Mariano, el Thin Blue Line, lo que narra ese gran documentalista norteamericano, Errol Morris, es cómo un crimen puede tener en principio muchas versiones distintas y no necesariamente el documental puede garantizar que el responsable es el que el documental dice. Hay grandes obras de eso. Es recontra reflexivo. En The Blue Line, además de ser un documental político acerca de lo mal que la pasan las clases populares en Estados Unidos y cómo la policía puede abusar de tu condición de clase popular, además dice que no necesariamente lo que está mostrando el documental es lo que pasó, sino que puede haber muchas versiones y no sabemos cuál es la real. Eso es un gran aporte que ya la ficción lo había hecho hace muchos años. Claro, se me vino a la cabeza por cómo se usan las dramatizaciones, un poco de forma distinta, que yo soy claro, tal cual, es cierto, me he olvidado de eso, Mariano.
También, chicos, terminamos con performativo 2 minutos y se van. Yo voy a tomar a Clara como la autoridad de este grupo. Clara, ¿me puedo tomar 2 minutos? Ok, perfecto. ¿Me los callás si se quejan? 2 minutos, se van a descansar, que yo además me tengo que ir a otro lugar. El performativo, para contestarle a la compañera, lo que va a hacer es este jueguito que yo hice hace un ratito. El documental siempre narró en tercera. Yo puedo ser reflexivo y decir, miren la cámara, ven cómo hay una cámara acá, ven cómo se mueve. Bueno, puedo ser reflexivo sobre esto. Pero ¿qué pasa cuando el documentalista hace esto? Y dice, acá estoy yo. Eso es reflexivo. Por supuesto que es reflexivo decir que lo que está ocurriendo es lo que yo pienso. Pero se vuelve performativo cuando en lugar de mostrar esto, muestro profundamente algo de esto que están viendo acá. Porque a través de esto que es mi historia, yo voy a poder explorar, como hace Cuchillo de Palo, no solamente en mi historia familiar, sino también en algo que escapa a mi historia familiar. Porque no es que el tío de esta chica tenía un problema. El problema era de la sociedad, que no entendía, no podía entender, no quería entender que en realidad el tío era un ser humano como todos los demás, que nada más le gustaban otras cosas que supuestamente le gustan a la mayoría. Habría que interrogar a cada uno sinceramente qué es lo que le gusta, cuánto le gusta y todo eso, y además ¿a quién le importa eso? ¿Qué le importa lo que le gusta a la gente? ¿O no? Ahora, cuando ciertas decisiones individuales o ciertas condiciones genéticas o ciertas condiciones de raza se convierten en motivo de dominación, todos sufrimos, chicos. Pasado ese periodo, bueno, uno puede reflexionar sobre eso, pero quedó un montón de gente atrás sufriendo, ¿eh? Entonces, la condición de ser negro, la condición de ser homosexual, la condición de ser gitano, la condición de ser pobre, la condición de ser excluido, la condición de haber estado preso, la condición de ser mujer, y no sigo porque me agoto, bueno, si yo lo viví como documentalista, si yo tengo algo para decir al respecto, bueno, eso es un documental performativo. Está en primera persona, hablo de mí, soy emocional, pero hablando de mí, también estoy hablando de la época en la que me tocó vivir esto que estoy viviendo. Todo documental es político. No porque yo soy marxista y entonces quiero ideologizarlos, sino porque el documental se exhibe públicamente. Y cuando tu intimidad se exhibe públicamente, se convierte en un hecho político. Por ejemplo, lo que dijeron las feministas de la primera generación fue, y no olvidé, pero es una frase que yo la adoro, que es, lo particular es político. Si vos le lavás los calzoncillos a tu marido después de trabajar todo el día, es un hecho político. Implica la explotación. ¿Por qué no se los lava él? Si vos permitís que tu marido se gaste la plata, no es nuestra realidad hoy, ¿no? Pero era muy frecuente cuando yo era chico, no en mi familia. Se gaste la plata en las carreras en vino y no le dé plata a mí para que yo le dé de comer a los hijos. No es un problema que tengo yo porque me casé con un hijo de puta, es un problema político que da cuenta de ciertas relaciones de poder de la sociedad. ¿Se entiende? Por eso las feministas muy bien dicen, lo particular es político. Que tu marido te pegue no es que tu marido es violento. Acá hay algo del orden de lo público que está violentando una situación. ¿Se entendió, chicos? Ojo con eso. Lo personal es político. Gracias, Antonio. Estoy muy confundido hoy. Lo personal es político. O sea, si vos le lavás los platos a tu marido, es un hecho político. Digamos, si le lavás porque él te obliga y los dos trabajaron 20 horas y dice, yo soy varón, no lavo los platos. Pero ojo en qué época se dice eso, ¿eh? Ojo en qué época se dice eso. Mi padre se quedaba muy sorprendido porque yo a mi mamá me le levantaba la mesa. Mi papá jamás levantó la mesa. ¿No? No era porque era malo, mi papá era divino. Pero no era de varón levantar la mesa, era una cosa de minas. Mi papá nació en 1920, chicos. Los padres eran inmigrantes europeos sin estudios primarios.
El concepto de varón y mujer era una cosa diferente a la que tenemos nosotros hoy. Y mi papá era genial, ¿eh? Muy abierto, uno de los hombres más abiertos de cabeza que conocí en mi vida. Bueno, ¿alguna pregunta? No, iba a decir, en Cuchillo de Palo, en un momento la vecina le dice que el tío baldeaba muy temprano para que no lo vean y le pregunta por qué. Y justamente con eso decís de los paradigmas y demás creencias, que no estaba bien visto, entonces hace más temprano lo que me llamó la atención, de lo performativo. Genial la escena. ¿Ven? Ustedes con una pequeña escena pueden comprender el total, la metonimia, ¿no? Comprenden el total del documental. A veces en pequeñas escenas se cifra una gran sabiduría del documental y del documental quiere decir. No se olviden que el gran Caetano Veloso escribió una de las frases más hermosas, una de las poesías más hermosas en una canción, que dice muy claramente, para que nadie se sienta superior a otro, que de cerca nadie es normal. Eso dice Caetano Veloso. Todos somos medio raros, chicos. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y qué? ¿Ser blanco, heterosexual y católico me garantiza cierta normalidad? Pero por favor. No me acuerdo cómo se llama, pero te lo puedo mandar. O googlear, de cerca nadie normal es una canción de Caetano que es divina. No sé si les gusta Caetano, es medio viejo para ustedes, pero es el gran cantante latinoamericano, ¿no? Ya está viejito, 85, pero está más activo que nunca. Yo lo amo a Caetano Veloso, me parece poetón. Todos los de acá del rock, de la generación del rock argentino, le deben algo a Caetano. Empezando por Fito. Bueno, acuérdense que la vez que viene vamos a trabajar con China. El futuro laboral de ustedes. Así que, por favor, vengan, va a venir Julio, les va a explicar bien todo lo que tiene que ver con el cine chino. Nadie sabe el cine chino de Argentina, nadie les va a poder explicar qué es la primera generación, qué es la segunda generación, solo Julio. Nadie les va a poder pronunciar las palabras en chino como él. Nadie les va a explicar por qué la película que tiene que ver Still Life es Still Life, por qué aparece ese plato volador. Les digo que va a ser un lujo, chicos, tenerlo acá. Y él va a grabar una parte teórica que va a explicar el cine chino, muy linda, porque además se explica re bien. La va a grabar conmigo, no sé si en su casa o acá o allá, bueno, veremos cómo hacemos. Y va a tener la gran generosidad el martes de estar con ustedes en las dos clases por separado. Ustedes me hacen quedar mal con Julio y yo les juro que ¿qué puedo hacer? No sé, miren, algo voy a hacer. ¿Algo más? Aplicamos la relación de poder, ¿no? Llegan a faltar los... Eso va a ser violencia, pero no de género, porque no voy a discriminar ni varones ni mujeres. ¿Qué me decías? Perdón. Violencia para todos. Vas a aplicar la relación de poder. ¿Por qué? Sí, no vamos a matar a todos. Ah, no mato ni una cosa. Soy vegetariano hace más de 40 años, chicos. Violencia para Y todos. no mato. No uso el inclusivo porque no estoy de acuerdo. Ok, violencia para todos y todas. Para todos y para todas. Bueno, gente, pásenla lindo. Me encantó compartir con ustedes la tarde de hoy. Pásenla muy lindo. Yo los quiero mucho.